Ecos eternos. Me llamo César y provengo de un rancho apartado en las montañas de Guerrero. Desde que tengo uso de razón, oía historias de vecinos que partían en busca de un futuro mejor en el norte. No quería dejar mi tierra, pero la necesidad me empujó a intentarlo. Los campos allá en casa se volvían cada vez más estériles y no había forma de mantener a mi familia. Con el temor aferrado a mis huesos, reuní lo que pude y me enrolé con un coyote que prometía llevarme hasta la frontera sin problemas. Nunca imaginé que aquella decisión me llevaría a vivir la experiencia más aterradora de mi vida. Éramos 9 personas en total, contando al coyote. 2 señoras de edad avanzada, que se notaban ya agotadas por el simple hecho de caminar bajo el sol, un hombre de semblante severo que prefería guardar silencio, y otro que parecía a punto de romper a llorar en cualquier momento, un joven que no paraba de mover las manos por los nervios, y yo, con el corazón latiendo como un tambor desbocado. Completaba el grupo un padre de familia, un tanto más robusto, que aseguraba haber hecho recorridos similares en otras épocas, y una muchacha con mirada perdida, como si caminara en un sueño. El Kaori era un tipo callado, de piel curtida, ojos duros y pasos ágiles. Su manera de moverse era casi felina, siempre en guardia, siempre atento a cualquier ruido. La primera etapa de la travesía la hicimos en una camioneta desvencijada. Cruzamos cerros y caminos polvorientos, deteniéndonos de vez en cuando en pequeños poblados para cargar agua o comprar algo de comida. Sin embargo, la ruta principal consistía en seguir las vías del tren, esas que, según el coyote, eran más rápidas y seguras para avanzar de un punto a otro. De lo que él no hablaba abiertamente era de los peligros que acechaban en la oscuridad de esos parajes. Nosotros, ingenuos, no hicimos demasiadas preguntas, solo pensábamos en llegar y en no ser capturados por las autoridades. Pero los temores que uno llega a crear en la cabeza son poca cosa cuando se comparan con lo que está oculto, acechando en silencio. Cuando por fin alcanzamos el tramo del ferrocarril, el aire se sintió distinto. Era casi medianoche y el viento soplaba frío. Caminamos durante horas, con la iluminación de una luna magra que apenas recortaba nuestras siluetas. Poco a poco, los sonidos del monte nocturno fueron apagándose, como si la naturaleza entera contuviera la respiración al vernos pasar. El Kaori nos explicó que el tren solía pasar al amanecer, pero que a veces se retrasaba o adelantaba. Insistió en que, si escuchábamos algún silbido lejano, nos hiciéramos a un lado inmediatamente. Nos advirtió también que, si encontrábamos algún túnel, debíamos atravesarlo sin pausas, sin mirar atrás y sin cuestionar los ruidos que escucháramos en su interior. Ninguno entendió la razón exacta de esa última advertencia, pero bastó ver su mirada seria para no atrevernos a preguntar. La caminata se volvió tediosa. El cansancio calaba en los huesos y el frío se aferraba a la piel, haciéndonos tiritar aún envueltos en chamarras delgadas. Las señoras mayores comenzaban a rezar en voz baja. Sus murmullos se mezclaban con el crujir de la gravilla bajo nuestras botas. Nos detuvimos un instante a la orilla de las vías para descansar y tomar agua. La noche parecía eterna, y la única esperanza que teníamos era seguir avanzando. Fue ahí cuando el coyote nos dijo que pronto nos toparíamos con un túnel, el primero de varios que teníamos que cruzar antes de llegar a nuestro próximo punto de encuentro. Miré a mis compañeros y noté nerviosismo en sus rostros. No obstante, la promesa de salir de aquel terreno solitario nos hizo volver a ponernos de pie sin mucho debate. A la distancia, la boca del túnel se abría como un enorme agujero negro en la roca. Era imposible adivinar su longitud y la penumbra apenas dejaba distinguir el cemento agrietado alrededor de la entrada. El coyote nos apuró, teníamos que entrar y cruzar sin detenernos. Nos recordó, con un tono de voz más grave de lo habitual, que no debíamos prestar atención a lo que oyéramos adentro. Esa advertencia me heló por dentro. Sin más opciones, di el primer paso tras él, deseando que el trayecto fuera corto. El eco de nuestros pasos contra las paredes inundó mis oídos. Sonaba casi como si hubiera más personas siguiendo nuestro ritmo, pero supuse que se debía a la reverberación propia del túnel. Sin embargo, tras varios minutos, noté que el rebote del sonido variaba de manera extraña, a veces parecía ir más rápido, como si algo corriera detrás de nosotros.
Al voltear, mis ojos no captaban otra cosa que la oscuridad, solo interrumpida por el destello mínimo de alguna linterna. La penumbra era tan densa que me producía la sensación de estar sumergido en agua negra, donde mis sentidos se volvían imprecisos. Mis pulsaciones se aceleraron y esa sensación de irrealidad se convirtió pronto en un pánico asfixiante. Avanzamos en silencio, cada uno concentrado en no quedarse rezagado, cuando la señora mayor que caminaba cerca de mí soltó un gemido ahogado. Se llevó la mano al pecho y se quedó quieta un par de segundos, como si algo la hubiera asustado más allá de lo tolerable. Intenté susurrar su nombre, pero el coyote me lanzó una mirada gélida. Recordé de inmediato la orden, no debíamos detenernos. Sentí culpa de ignorar a la mujer, pero el miedo me inmovilizaba de otra manera. En ese momento, detrás de nosotros, escuché un golpe sordo, algo que resonó en la oscuridad como si alguien hubiera caído. Nadie se atrevió a voltear, pero el coyote sí gritó un solo mandato: sigan. Aquella palabra retumbó contra las paredes con un eco hueco y aterrador. Los pasos se convirtieron en una carrera contenida. Sin embargo, oír nuestras pisadas aceleradas solo hacía que el supuesto eco se volviera más frenético, como si algo o alguien se empeñara en alcanzarnos. El joven nervioso tropezó y dejó caer su botella de agua. El estruendo del plástico rodando en medio de esa penumbra me erizó la piel. Noté que la muchacha con mirada ausente temblaba al caminar, parecía a punto de desmayarse, pero continuaba moviéndose, tal vez por puro instinto de supervivencia. Finalmente, distinguí un débil resplandor al final del túnel. Era la salida, un pequeño arco de luz que se agrandaba a cada paso. Quise acelerar, pero un punzante dolor en mis pantorrillas me lo impedía. Aún así, corrí. Pensaba que si me detenía, aunque fuera un segundo, algo indescriptible me atraparía. El coyote, unos metros por delante, agitaba los brazos para que no perdiéramos la concentración. Y cuando por fin crucé la salida y sentí el aire frío de la madrugada en la cara, casi me arrodillé de alivio. Me faltaba el aliento y el corazón me latía con tanta fuerza que lo sentía en la garganta. Las señoras, el hombre robusto y el joven nervioso también salieron, jadeando y con los ojos enrojecidos de terror. El silencio nos envolvió unos instantes, como si hubiésemos emergido de un abismo insondable. Pero cuando al fin hicimos un rápido recuento, nos dimos cuenta de que dos personas no habían aparecido, la muchacha de la mirada ausente y uno de los hombres que no dejaba de temblar. El coyote se quedó inmóvil, mirando la oscuridad del túnel. Me pregunté si volvería por ellos, pero solo negó con la cabeza con un gesto sombrío. Los murmullos de angustia comenzaron a encenderse en el grupo, las señoras se persignaron, el hombre robusto se puso de rodillas y tapó su rostro con ambas manos. El coyote, con voz seca, dijo que no podíamos regresar. Aseguró que no serviría de nada. Había algo en su expresión que gritaba que él ya había visto aquello antes. Con el temor aún vibrando en nuestras venas, continuamos la caminata por el camino de las vías. No cruzamos palabra durante un buen rato. La mente me daba vueltas, pensaba en esas dos personas desaparecidas en el túnel. ¿Habrían tropezado? ¿Se habrían rezagado? ¿Y qué había sido ese ruido de pasos apresurados, ese eco que no era solo eco? Me surgían miles de preguntas sin respuesta y un escalofrío incesante me recorrió la espalda. De vez en cuando volteaba a mirar atrás, aunque el túnel quedara lejos, como si pudiera ver algo saliendo de la boca tenebrosa para perseguirnos. Durante un trayecto que pareció infinito, no escuché más que el susurro del viento. Pero la calma no tardaría en romperse. Más adelante, el coyote nos comunicó que tendríamos que pasar por otro túnel. Esta vez, la idea de entrar en aquella boca oscura me revolvió el estómago. Nadie se atrevió a protestar abiertamente, pero leí el terror en los rostros de todos. Sin embargo, no había alternativa, los caminos vigilados eran demasiado arriesgados, y las vías, por aterradoras que fueran, ofrecían menos probabilidades de toparse con patrullas. Me aferré a la idea de que quizás todo había sido producto de nuestras mentes agotadas, del pánico colectivo. Intenté mentalizarme para no perder la cordura en el siguiente pasadizo. Llegamos al segundo túnel al amanecer.
Al menos ahora la luz natural era un poco más fuerte y podíamos ver la entrada con mayor claridad. Noté que este túnel era más largo y el coyote lo confirmó al decirnos que la distancia sería de casi 1 kilómetro. El viento soplaba desde el interior como si el túnel respirara, emitiendo un silbido lúgubre. Tomamos aire, rezamos en silencio, hasta los que no solían rezar, y nos adentramos de nuevo. A diferencia del anterior, esta vez todos avanzábamos pegados unos a otros, sin importar la incomodidad, como si quisiéramos formar un bloque compacto que se defendiera de lo que pudiera aparecer. El eco de las pisadas volvió a cobrar vida, pero ahora, cada crujido o cada roce contra las paredes me sonaba a un susurro, a un lamento amortiguado que provenía de la penumbra. Entre el parpadeo de las linternas vi algo fugaz, una sombra, o tal vez un bulto, que se movía a mi derecha. Inmediatamente dirigí mi linterna hacia el punto, pero no encontré nada. El coyote notó mi movimiento y me clavó una mirada que me paralizó. Parecía decirme que no me distrajera. El silencio se rompió de nuevo cuando escuché un jadeo. El hombre robusto se detuvo en seco y se llevó la mano a la nuca, como si alguien lo hubiese sujetado. Volví la cabeza y lo vi retorcerse un instante. Abrió la boca para gritar, pero de ella no salió sonido alguno. Fue la visión más espeluznante de mi vida. Su rostro se contrajo de horror y en sus ojos leí un pánico atroz, como si estuviera viendo algo que los demás no podíamos ver. El coyote lo tomó del brazo, lo sacudió y lo obligó a seguir caminando. El hombre recuperó el aliento y empezó a moverse, pero su mirada quedó ausente, como si lo hubiesen despojado de su voluntad. Sentí que mi cordura pendía de un hilo. La tensión se hizo insoportable cuando al fin vimos la tenue claridad a lo lejos. Fueron los 40 o 50 metros finales los más angustiosos que he vivido. Aceleramos, casi corriendo, y al salir nuevamente a la luz del día nos detuvimos para verificar que esta vez nadie faltara. Estábamos todos, pero el hombre robusto se desvaneció en cuanto pisó el exterior. Se desplomó de rodillas y luego de costado, inconsciente. Las señoras comenzaron a gritar y la desesperación se apoderó del grupo. Reaccionamos a medias, intentando reanimarlo. No respondió a los llamados ni al agua que le echamos en la cara. Su pulso era débil y respiraba con dificultad, como si estuviera peleando contra algo que lo oprimía desde adentro. Al cabo de unos minutos, volvió en sí, pero su mirada era vacía. Balbuceó palabras que no entendimos, algo sobre rostros en la piedra y manos frías que lo arrastraban. Nos quedamos helados. El coyote no quiso escuchar detalles. Insistió en que nos pusiéramos en marcha para alejarnos de ese lugar maldito. Sin embargo, un escalofrío más intenso me recorrió cuando escuché un último murmullo del hombre robusto antes de que callara para siempre. Dijo que había visto a las personas que perdimos en el primer túnel, pero que tenían los ojos huecos y el cuerpo como hecho de sombras. Seguimos avanzando durante la mañana, con la luz del sol hiriéndonos los ojos cansados y el terror clavado en el alma. En el siguiente tramo, encontramos un refugio improvisado donde el coyote nos permitió descansar. Apenas pude dormir, y cada vez que cerraba los ojos veía siluetas deformes arrastrándose por muros grises y escuchaba pasos que resonaban sin un cuerpo que los generara. Me quedé en silencio, repasando lo ocurrido. Sentía que, en aquellos túneles, existía algo más allá de lo humano, quizá el eco de almas atrapadas, de historias trágicas y muertes que nunca encontraron paz. Recordé los rostros inexpresivos de los que no salieron, el alarido ahogado del hombre robusto y el modo en que el coyote, aun con su semblante duro, parecía temer aquello que habitaba bajo la montaña. Cuando la noche volvió a caer, y tuve que reemprender la marcha, supe que jamás volvería a ser el mismo. El norte ya no era un sueño, se había transformado en una pesadilla despierta. Cada túnel que atravesábamos era una batalla contra lo desconocido, y cada metro que avanzábamos sentía el peso de esas miradas invisibles sobre mi espalda. Tengo la certeza de que algo nos siguió desde el primer momento en que pisamos las vías. Y a pesar de que logré llegar más lejos de lo que jamás pensé, cada vez que escucho un eco en la oscuridad o veo un túnel en la lejanía, me estremezco hasta el tuétano. No sé qué son esas presencias, ni por qué vagan en busca de compañía en la penumbra.
Tal vez sean almas extraviadas o tal vez sean fuerzas oscuras que aprovechan la desesperación de los migrantes. Sea lo que sea, jamás lo olvidaré. Esta es la historia que viví, una historia que no le deseo a nadie. Ojalá mi testimonio sirva para advertir que no todo horror se limita a lo que nuestros ojos pueden ver. Hay lugares que retienen dolores y miedos antiguos, donde un simple crujido se convierte en un lamento desgarrador. Y cuando la necesidad te empuja a caminar por rutas invisibles, uno comprende que a veces el verdadero terror no está en los hombres armados, sino en las sombras que aguardan en los recovecos de la tierra. Las desapariciones, los murmullos, el roce de manos desconocidas, nada de eso he podido sacarlo de mi mente, aunque ya estoy lejos de aquellos túneles. A veces, en mis pesadillas, siento de nuevo esos pasos que nos seguían, ese eco que no era eco, sino voces anónimas. Y me despierto con el corazón al galope, recordando esas horas interminables en la negrura. No sé si algún día recuperaré la paz. Solo tengo claro que hay caminos que es mejor no volver a cruzar, porque en ellos habitan ecos eternos dispuestos a arrastrarte si te detienes o si bajas la guardia por un instante. Nadie sale ileso de ese abismo. Yo al menos salvé la vida, pero dejé una parte de mí atrapada en la oscuridad. Ahora temo que, de alguna forma, esa oscuridad me siga buscando. Y en cada sombra que veo al doblar la esquina, intuyo un rastro de aquello que, sin palabras, me arrancó el sueño para siempre. El desierto. Me llamo Santiago, nací en un caserío perdido en las laderas del sur. Crecí rodeado de cerros resecos y un calor pegajoso que jamás se iba, un lugar donde cada día era igual al anterior y los sueños se marchitaban antes de nacer. Desde niño supe que las oportunidades eran escasas y con el tiempo me rendí a esa realidad. Sin embargo, cuando mi familia aumentó y mis hijos empezaron a pedir lo que yo no podía darles, algo dentro de mí me obligó a tomar una decisión que jamás pensé que marcaría mi vida de una forma tan oscura. Decidí buscar el norte, atravesar ese inmenso desierto que tantos maldicen y que tantos más intentan cruzar. Sabía que no sería sencillo, pero jamás imaginé la clase de horror que encontraría en el camino. Cuando contacté a quien todos llamaban el Coyote, me aseguró que el viaje sería largo pero seguro. Me dijo que había que caminar de noche para evitar a las patrullas y los drones, y que durante el día nos esconderíamos en zonas agrestes donde casi nadie pasa. En total, el grupo lo formábamos 8 personas, 4 hombres, incluida yo, 2 mujeres, un adolescente que no hablaba mucho y el propio Coyote. Desde el principio sentí un nudo en el estómago, no solo por el peligro de las fronteras, sino por la forma tensa en la que el Coyote nos hablaba. Parecía conocer atajos y escondites, pero también sentía que ocultaba algo, como si cada paso estuviera marcado por un presentimiento que no terminaba de explicar. Los primeros 2 días caminamos principalmente de noche. El calor durante el día era insoportable y las pocas sombras que encontrábamos apenas nos protegían de la fuerza del sol. En las noches, el frío me calaba los huesos y a ratos me preguntaba por qué me había arriesgado a esto. Pero pensaba en mi familia y en la promesa de un futuro mejor y eso me mantenía avanzando, aunque mis piernas temblaran. El Coyote repetía que si seguíamos su plan, llegaríamos sin mayores problemas a un punto donde unos vehículos nos llevarían a la frontera. Cada paso se sentía eterno y el silencio solo era interrumpido por el siseo del viento entre los matorrales. El cansancio nos hizo añorar algún sitio donde descansar un par de horas. El Coyote, sin embargo, se resistía a parar. Decía que no teníamos tiempo, que debíamos cubrir más terreno antes de que la vigilancia se intensificara al caer la noche. Pero en la madrugada del tercer día, nuestras fuerzas estaban al límite. 2 hombres se tambaleaban y una de las mujeres había empezado a toser de manera preocupante. Fue entonces cuando el Coyote accedió a detenerse en un lugar que él afirmaba conocer. No nos dio detalles, solo señaló un punto entre la oscuridad del desierto y anunció que ahí podríamos pasar la noche sin que nadie nos viera. Llegamos al amanecer a una casa que parecía emerger de la nada, en medio de un terreno polvoriento y sin rasgos de civilización. Al observarla, sentí un escalofrío que nada tenía que ver con el frío.
Parecía abandonada desde hacía décadas. El techo estaba hundido en algunas partes, las ventanas rotas y las paredes llenas de grietas. Aún así, el coyote insistió en que era el mejor lugar para ocultarnos durante el día. Entramos con cautela y el aire denso nos recibió con un olor a encierro y madera vieja. Con cada paso, el piso crujía bajo nuestros pies, como si lamentara nuestro paso. No había muebles excepto algunos restos de sillas desvencijadas y un sofá lleno de polvo. Me acomodé en una esquina, intentando conciliar un sueño ligero que me permitiera vigilar de reojo la puerta. Todos parecían inquietos. Uno de los hombres susurró algo sobre haber visto sombras que se movían en el pasillo, pero nadie le respondió. Se sentía un ambiente pesado, como si la casa llevara consigo un rencor acumulado a lo largo del tiempo. Cualquiera diría que solo era miedo y cansancio, pero juro que esa sensación iba más allá de nuestro agotamiento. Había una presencia que se escondía detrás de las paredes cuarteadas. Intenté dormir, pero mi cabeza no dejaba de dar vueltas. Me acomodé y cerré los ojos, esperando descansar al menos un par de horas. De pronto, escuché pasos sobre el techo, como si algo o alguien caminara ahí arriba. Primero pensé que podrían ser ratas o mapaches, animales típicos del desierto. Pero los pasos tenían un ritmo demasiado humano, pausado, como si buscaran algo. Abrí los ojos. Nadie decía nada, pero noté que la mujer que estaba frente a mí también tenía la mirada fija en el techo. El coyote, sentado en el umbral de la puerta, nos dijo que no hiciéramos caso, que eran solo animales merodeando. Yo, sin embargo, presentía que mentía. Poco después, el adolescente, que hasta entonces no había abierto la boca más que para beber agua, se puso de pie y caminó hacia un pasillo al fondo de la casa. No dijo nada, solo se alejó con paso firme. Su rostro reflejaba curiosidad y un atisbo de temor. Nadie se atrevió a seguirlo, pero yo, sin quererlo, lo observé perderse en la penumbra. Pasaron varios minutos en absoluto silencio, hasta que el muchacho regresó con una expresión desencajada. Tenía los ojos abiertos de par en par y la mano temblorosa. Murmuró que había puertas cerradas, puertas que estaba seguro de haber visto abiertas al entrar, y que además había escuchado un susurro provenir de una de las habitaciones. Nos miramos unos a otros sin saber qué decir. El coyote masculló algo ininteligible y sacudió la cabeza. Solo atinó a decirnos que descansáramos, que no nos dejáramos llevar por alucinaciones. Pero el ambiente se cargó aún más. Comencé a sentir un hormigueo en la nuca, una especie de presentimiento de que nada bueno saldría de esa pausa. Uno de los hombres, Antonio, un tipo de apariencia experimentada, se acercó a una de las ventanas para revisar el exterior. Cuando intentó abrirla, descubrió que estaba atascada. La empujó con fuerza, pero no cedió ni un milímetro. Ni siquiera entraba aire. Fue ahí cuando empezamos a creer que algo en esa casa estaba mal. La mujer que tosía se unió a Antonio en su intento por abrir otra ventana. Tampoco pudieron forzarla, y al tocar el cristal sintieron que la ventana estaba bloqueada, como si algún mecanismo invisible la sellara desde afuera. Un sudor frío recorrió mi espalda. Recordé que las historias de casas embrujadas solían escucharse en los pueblos, pero nunca creí que fueran más que cuentos de viejos para asustar a los niños. Sin embargo, en ese instante, con el aire denso y el sol que ya empezaba a calentar el techo, comencé a pensar que, tal vez, las leyendas tenían algo de verdad. El coyote decidió que no pasaríamos la noche ahí, sino solo un par de horas. El plan era salir en cuanto cayera la tarde. Mientras todos se acomodaban, el adolescente señaló una puertecita al fondo de la casa, cerrada con candado. Dijo que había escuchado algo dentro, como un lamento lejano. No quería quedar como un cobarde, así que varios de nosotros nos acercamos. Forzamos el candado con una palanca improvisada y lo rompimos, con la esperanza de encontrar algún rincón que nos sirviera de refugio donde entrara un poco de aire. Pero lo que vimos en el interior superó cualquier temor que tuviéramos. Era una habitación minúscula, con las paredes cubiertas de fotografías descoloridas. Parecían imágenes de otros grupos de migrantes posando frente a la misma casa, algunos sonriendo y otros con expresión seria.
Lo peor fue descubrir, en una de esas fotografías, a un hombre que se parecía muchísimo a uno de los integrantes de nuestro grupo. El parecido era tan grande que podría jurarse que se trataba de él, solo que la foto parecía tener varios años, tal vez décadas. El hombre se quedó sin habla, pálido, como si su espíritu hubiera abandonado su cuerpo. El silencio en esa pequeña habitación se volvió insoportable. De pronto, escuchamos un golpe seco en el otro extremo de la casa. Corrimos a ver de qué se trataba, con el corazón desbocado. La puerta principal, que había quedado entornada, estaba ahora cerrada por dentro. El Kaori maldijo en voz baja y tiró de la manija, pero no cedía. Alguien golpeó la ventana más cercana, intentando romperla, pero no se astilló ni un poquito. El adolescente empezó a murmurar una oración, algo que sonaba a un rezo mezclado con súplica. Entonces, un viento helado recorrió cada pasillo, y el suelo crujió con un sonido tan ominoso que sentí que un abismo se abría bajo mis pies. Uno de los hombres se hincó y comenzó a rezar con devoción, suplicando a la Virgen que nos abriera una salida. El coyote, muerto de nervios, también se puso a forcejear con la puerta principal mientras otro intentaba apuntalar la ventana. Entonces, sin previo aviso, escuchamos un estruendo, como si algo muy pesado hubiera caído en el tejado. Todo se sacudió y la casa emitió un gemido largo, casi humano. Segundos después, la puerta principal se entreabrió con un chirrido espantoso, y en ese mismo instante el candado tirado en el piso rebotó sin que nadie lo tocara, como si hubiera vida propia. Nadie tuvo que decirnos nada. Corrimos afuera, sin mirar atrás, cargando nuestras mochilas a la carrera. El calor nos golpeó de inmediato, pero la sensación de libertad fue mayor que el sofoco. Queríamos alejarnos a toda costa de esa casa maldita, de esa pesadez que casi nos consumía. Caminamos hasta que nuestras piernas no pudieron más, hasta que el sol estuvo en lo más alto. Entonces, el coyote nos hizo detenernos bajo la sombra de unos matorrales. Nos ordenó calmarnos. Dijo que esa casa tenía mala fama entre quienes cruzaban, que más de un grupo había relatado sucesos extraños en sus muros, pero que preferían no ahuyentar a la gente contándoles esas historias antes de tiempo. Yo no sabía qué creer. La cabeza me daba vueltas y el cansancio hacía estragos en mi cuerpo. Sentí náuseas al recordar las fotografías y las ventanas clausuradas. No sabía si todo era una macabra coincidencia o si realmente algo sobrenatural habitaba esos rincones. Pero lo que sí puedo afirmar es que esa casa no era un simple refugio olvidado en el desierto. Tenía algo, una esencia oscura que parecía alimentarse de la desesperanza. Uno de los hombres dijo que, quizá, ese lugar atrapaba a quienes estaban a punto de rendirse, como si se regodeara en su vulnerabilidad. Yo lo escuché, pero no respondí. Solo podía pensar en mis hijos y en el hecho de que, si no hubiera sido por ellos, tal vez me habría quedado atrapado en esa oscuridad. Cuando por fin nos adentramos de nuevo en el camino, con el coyote guiándonos, ni siquiera el calor ardiente logró borrar de mi mente lo que había pasado. En cada sombra que proyectaba el sol, pensaba ver un rostro mirándome desde la distancia. A veces, el viento me traía un murmullo y me hacía recordar los pasos que escuché sobre el techo. Intenté distraerme pensando en la meta, en la supuesta promesa de un futuro más digno. Sin embargo, cada vez que cerraba los ojos, volvía a esa habitación llena de fotos, a la mirada aterrorizada de mi compañero al ver su rostro en una imagen que no debía existir. Llegamos a nuestro destino con el tiempo, pero la casa jamás me abandonó. De vez en cuando, en los rincones de mi memoria, reaparece el olor acre, los pasillos en penumbra y ese peso invisible que nos impedía salir. No sé qué sucedió realmente. Desconozco si aquella casa guarda el alma de quienes se atreven a cruzar sus puertas o si fue una manifestación de nuestro miedo colectivo, potenciado por la fatiga y la sed. Solo sé que, desde que emprendí ese viaje, ya no soy el mismo. Algo de mí se quedó allá, en el corazón de ese desierto, atrapado en una sombra que no me pertenecía y que, sin embargo, me sigue. Hoy, conservo una cicatriz en el corazón y otra en la mente. Cada vez que escucho un ruido en el techo por las noches, revivo ese eco de pisadas que resonaban sobre nuestras cabezas en aquella casa maldita.
Pienso en las fotografías, en las miradas petrificadas de desconocidos que tal vez nunca encontraron la salida. Me persigue la idea de que, en algún lugar, hay una imagen mía clavada en un muro polvoriento, burlándose de mi suerte. Y aunque logré seguir adelante y encontrar trabajo, la casa no me deja en paz. Es un recordatorio de lo que perdí y de lo que pude haber perdido. No sé si la casa seguirá allí, tragándose los sueños de otros incautos que buscan cruzar la frontera. Solo sé que, si algún día alguien me pide consejo para el viaje, advertiré que hay lugares peores que las patrullas, los contrabandistas o el propio desierto. Les diré que hay sombras en la arena que te acechan de una forma en la que ni el miedo ni la razón pueden defenderte. Y ese será mi testimonio, el de un hombre que pensó que el peligro era solo la migra o la sed, sin imaginar que, en medio de la nada, se alza un refugio maldito que devora tu espíritu y puede dejarte atrapado para siempre. Las almas del camino. Mi vida siempre había sido humilde. Me levantaba con el sol para trabajar en la parcela que heredé de mi padre, un terreno reseco en el que sembraba maíz y frijol. Durante años me las arreglé para sostener a mi familia, aunque muchas veces apenas teníamos para comer. No conocía otra forma de ganarme la vida y pensaba que, con esfuerzo, algún día lograría darle a mi esposa y a mis 2 hijos algo mejor. Pero la tierra se volvió ingrata y los precios de venta bajaron tanto que terminaron por ahogarme en deudas. Entonces comprendí que no había salida, debía reunir valor y buscar otra ruta para que mis seres queridos no acabaran en la miseria. Pasaron semanas antes de que me decidiera, pero al final un vecino me habló de un coyote al que varios paisanos habían contratado. Tenía fama de cobrar caro, sin embargo, decían que conocía un camino menos vigilado a través del desierto hacia el norte. Con la idea de un futuro más esperanzador, vendí lo poco que tenía de valor, un par de herramientas, algunos muebles viejos y hasta la motocicleta que usaba para transportar la cosecha. Al juntar el dinero, me sentí con el corazón en la mano, no sabría cuándo volvería a ver a mi familia, ni siquiera si regresaría con vida. Sin embargo, me repetía que lo hacía por su bien y que esa angustia se transformaría en alivio cuando pudiera mandarles dólares y así ofrecerles una vida digna. El día que partí, mi esposa apenas pudo contener el llanto. Mi madre se quedó encerrada en su cuarto para no verme ir, porque le dolía demasiado. Aún así, me despedí de mis hijos rogando que no me olvidaran. Sentía un nudo en la garganta que me quemaba cada vez que pensaba en todo lo que dejaba atrás. Al llegar al punto de encuentro, me topé con un pequeño grupo de gente. Éramos 7 contando al guía, una mujer de rostro cansado, otra de cabellos grises y 2 hombres, uno joven y robusto, otro mayor que se apoyaba en un bastón improvisado para poder andar sin perder el equilibrio. Nadie hablaba en voz alta, el ambiente era de tensa expectación. El Kaori observaba en silencio, como si evaluara nuestras posibilidades de resistir la travesía. Cuando empezó la marcha, me di cuenta de que no sabía casi nada de esa ruta. El coyote nos advirtió que caminaríamos de noche y nos detendríamos de día para no ser vistos. Nos ordenó mantenernos siempre juntos y no hacer ruido, ni siquiera cuando sintiéramos dolor o sed. No era la primera vez que lo hacía, decía tener todo bajo control. Yo lo seguía con la resignación de quien no tiene otra salida. Mientras avanzábamos, me fijé en los alrededores, el terreno se volvía cada vez más árido, la poca vegetación parecía marchita y el aire tenía un olor extraño, una mezcla de polvo y sequedad que me raspaba la garganta. La primera noche en el desierto fue una sorpresa para mí. Pensaba que el calor nos asfixiaría, pero al caer la oscuridad sentí un frío que calaba los huesos. Un viento helado nos golpeaba el rostro y hacía que me temblaran las manos. Caminábamos en una fila casi perfecta, con pasos firmes, intentando no rezagarnos. El cielo estaba cubierto de estrellas, pero ese paisaje, que en otras circunstancias podría haber sido hermoso, a mí solo me producía desasosiego. Sabía que no podíamos confiarnos, en cualquier momento podríamos toparnos con una patrulla o con bandidos que buscaban extorsionarnos. Pasadas un par de horas, empecé a percibir algo raro en el ambiente. Era un sonido, como si alguien arrastrara los pies a pocos metros de mí. Al principio lo atribuí al cansancio,
cuando uno está agotado suele imaginar cosas. Sin embargo, con cada paso que dábamos, ese ruido insistía, a veces resonaba detrás, a veces parecía alejarse para luego acercarse de nuevo. Miraba de reojo al joven que caminaba detrás de mí. Parecía tan desconcertado como yo, pero no decía nada, solo fruncía el ceño y se persignaba de vez en cuando. Avanzamos sin detenernos hasta que el coyote ordenó un alto breve para tomar agua. Nos sentamos en silencio, intentando recuperar el aliento. De pronto, escuché el mismo arrastre de pies, como si alguien invisible se moviera en la oscuridad, listo para dar un salto hacia nosotros. El hombre mayor, el que usaba bastón, se puso de pie con rapidez inesperada y señaló hacia atrás con la mano temblorosa. Afirmaba que había visto una sombra deslizándose entre los matorrales secos. Pude ver miedo genuino en sus ojos, un terror que no parecía el simple temor de ser descubierto por las autoridades. El coyote se acercó y nos pidió que fuéramos discretos, diciendo que era mejor continuar. Asumí que lo hacía porque no quería que la paranoia se apoderara del grupo. Sin embargo, algo en su semblante lo delataba, él también estaba nervioso. Decía que los ruidos eran solo el eco de nuestros pasos, que el viento soplaba con fuerza y podía confundirnos. Aún así, sentía un escalofrío que me recorría la espalda. Intentaba convencerme de que todo aquello no era más que sugestión, una reacción natural al miedo y la fatiga. Seguimos en marcha y el arrastre de pies volvió a sonar. A veces parecía alejarse, como si se perdiera entre la arena, pero al cabo de un rato reaparecía más cerca que antes. El joven robusto, ese que parecía tan confiado al inicio, de pronto encendió una linterna que llevaba oculta. Apuntó el haz de luz hacia atrás y juró haber visto una figura deforme a unos pocos metros, detrás de una roca. Cuando giramos el rostro para comprobarlo, no encontramos nada. Solo vimos la vasta oscuridad, el contorno de algunas piedras y unos matojos balanceándose con el viento. El corazón me palpitaba con fuerza. Me esforzaba por no flaquear, pensaba en mi familia y en el deber de llegar vivo a la frontera. Aunque ninguno lo confesara en voz alta, todos sentíamos que algo nos acechaba. Retomamos el camino de forma más acelerada, con la esperanza de dejar atrás aquella presencia que se burlaba de nosotros al permanecer siempre fuera de nuestro alcance. El coyote insistió en que apagara la linterna para no delatarnos. Con el pulso agitado y la garganta seca, avancé con paso firme, pero mis oídos no dejaban de percibir ese murmullo, ese lento raspar sobre la arena que resonaba dentro de mi cabeza. La noche avanzó sin darnos tregua. Por momentos veía a la mujer de cabellos grises llevarse las manos a la cara, como si quisiera rezar o llorar, pero no se atreviera a romper el silencio. La otra mujer, más joven, parecía contener la respiración de forma involuntaria. Con cada sonido extraño, cerraba los ojos con fuerza, apretando los labios para no soltar un grito. Después de horas de caminata, estábamos exhaustos, pero el coyote nos dijo que teníamos que seguir hasta encontrar un sitio seguro para reposar, lejos de las dunas abiertas donde cualquier luz podría delatarnos. Casi al amanecer, el aire comenzó a sentirse más denso, como si en lugar de oxígeno respiráramos polvo y arena. Era difícil tragar saliva, sentíamos la piel acartonada. El coyote nos llevó hasta un pequeño cañón natural donde podíamos quedarnos ocultos entre las rocas. Allí, nos acomodamos para descansar un poco antes de que el sol nos castigara con toda su furia. Dormité unos minutos, acunado por el agotamiento, pero mis sueños fueron turbios. Soñé con sombras arrastrándose a mi alrededor, con manos huesudas intentando aferrarse a mis tobillos. Me desperté sudando frío. El coyote nos indicó que nos quedáramos todo el día allí, en silencio, sin encender fuego ni hacer ruido. Comimos galletas rancias y bebimos poca agua, racionando lo que nos quedaba. El hombre mayor apenas podía mover las piernas, le dolían las rodillas y el dolor lo hacía gemir en voz baja. Me acerqué a él para ofrecerle algo de mi ración, pero lo rechacé cuando vi su mirada perdida. Me dijo con un hilo de voz que no soportaba la sensación de estar siendo vigilado, que desde que entramos en el desierto presentía una energía oscura, como si muchas almas se hubieran quedado atrapadas allí, sin saber a dónde ir. Me quedé pensativo. A mí también me había invadido la misma impresión desde la primera noche,
Algo nos seguía sin mostrarse abiertamente, algo que no entendía de barreras ni de fronteras. Cuando por fin el sol empezó a descender, reanudamos la marcha, conscientes de que nos quedaban varios días de travesía. La noche cayó sobre nosotros como un manto opresor. El silencio se interrumpió muy pronto por esos pasos que no eran nuestros. Esta vez, el sonido era más fuerte, más pesado, como si un grupo numeroso caminara tras de nosotros, pisada a pisada, imitando nuestro ritmo. El joven que llevaba la linterna la encendió de nuevo, pese a las órdenes del coyote. Iluminó las arenas por detrás y soltó un sollozo ahogado cuando distinguió algo que lo dejó helado. Decía que había visto una fila de huellas descalzas, marcadas con nitidez junto a las nuestras. Lo estremecedor era que esas huellas eran recientes, se formaban como si alguien invisible caminara a nuestro lado, pero no había nadie allí. Me acerqué despacio y sentí un nudo en el estómago al comprobarlo por mí mismo. Eran huellas humanas, con dedos y talones que dejaban rastros perfectos en la arena suelta. El coyote lucía pálido. Nos incitó a seguir sin mirar atrás. Aunque no lo admitía, sentíamos en sus palabras el temblor del miedo. El hombre mayor se persignó una y otra vez, murmurando oraciones. Yo apreté los dientes, con la vista clavada en el horizonte oscuro. Quería aferrarme a la idea de que el destino nos aguardaba con algo mejor, que mi sacrificio tendría recompensa. Pero cada paso que daba retumbaba en mi pecho como un presagio de desastre. No entendía lo que estaba pasando, y eso me aterraba aún más. No era algo normal, no era un simple cansancio colectivo. Había una presencia que jugaba con nosotros, burlándose, acechando. En un punto de la madrugada, los ruidos se transformaron. Escuchamos susurros que no tenían un idioma claro, parecían lamentos, o tal vez sollozos apenas contenidos. La mujer más joven comenzó a hipar de terror, cubriéndose los oídos. Las manos le temblaban. El coyote, con los ojos muy abiertos, ordenó avanzar más rápido. Dijo que debíamos salir de esa zona cuanto antes. Recordé el relato del hombre mayor sobre energías atrapadas y maldije internamente haberme embarcado en aquel infierno, aunque en el fondo sabía que no tenía otra opción. La última noche en el desierto fue un suplicio. Caminamos sin detenernos, incluso cuando las piernas amenazaban con colapsar. El sonido de pasos se volvió un retumbo constante. Sentía como si decenas de figuras invisibles corrieran detrás de nosotros, esperando el momento oportuno para abalanzarse. Cuando atisbé los primeros indicios de que el terreno se iba haciendo más firme y menos arenoso, sentí un alivio momentáneo. El coyote nos aseguró que estábamos cerca del final de la ruta. Sin embargo, un escalofrío me recorrió la nuca al darme cuenta de que los pasos se intensificaban. De pronto, todo se detuvo. Fue tan repentino que me quedé quieto, con el latido en los oídos. Miré a mi alrededor, tratando de encontrar la causa de aquel silencio repentino. Sentí un hormigueo en la piel, como si algo estuviera justo detrás de mí. El hombre joven, con la linterna temblando en su mano, se atrevió a echar un vistazo y apuntó el rayo de luz hacia atrás. Entre los claroscuros de la noche, vi figuras inmóviles recortadas en la distancia, seres que parecían humanos pero que no tenían rasgos definibles. Parecían sombras verticales clavadas en la arena, mirándonos sin ojos, sin gestos. Mi corazón palpitó con furia, y en lugar de huir, me quedé congelado, sintiendo un vacío en la boca del estómago. Nadie dijo nada. Nos limitamos a reanudar la caminata con una prisa febril, alejándonos de esas siluetas que seguían quietas como estatuas hechas de tinieblas. Cuando por fin emergimos de la parte más árida y llegamos a una zona con arbustos más altos, el coyote detuvo al grupo y respiró con fuerza. Estábamos fuera del desierto. Por un instante, rompimos el silencio con un suspiro colectivo de alivio. Incluso el hombre mayor se dejó caer sobre las rodillas, como si hubiera escapado de una sentencia fatal. Solo cuando nos reunimos en un refugio improvisado, antes de separarnos, el coyote habló con franqueza. Dijo que aquella zona era conocida por los lugareños como el Valle de las Almas Atrapadas. Aseguraba que durante décadas muchos migrantes habían muerto solos y sin rumbo, y que sus espíritus vagaban sin encontrar descanso, repitiendo la caminata que nunca pudieron completar en vida.
Nos confesó que, en otros cruces, también había escuchado pasos inexplicables. A veces encontraba huellas descalzas sobre la arena, incluso cuando su grupo no llevaba a nadie descalzo. Él siempre se había hecho el duro, intentando que el pánico no lo dominara. Sin embargo, aseguró que esa sensación de ser vigilado no se iba ni con los años ni con la experiencia. Regresé la mirada hacia el desierto. Tuve la certeza de que, cuando uno se adentra en esos parajes, se lleva algo de su oscuridad encima, una herida en el alma que no cierra jamás. Nada de lo que viví antes me preparó para entender lo que pasó en ese trayecto. A veces quiero creer que el cansancio y el terror nos jugaron malas pasadas, pero en el fondo sé que hay fuerzas que no podemos explicar, entidades que arrastran su pena por esas dunas y que buscan compañía para no marchar solas. Cada vez que cierro los ojos en la noche, recuerdo esos pasos que resonaban a mi espalda, ese arrastre de pies que persistía incluso cuando nos deteníamos. Y en mis pesadillas vuelvo a ver esas sombras paralizadas en la distancia, figuras que no tenían facciones humanas pero que me observaban con un silencio insoportable. Quizá logré salir del desierto, pero una parte de mi espíritu se quedó allá, perdida en la arena y el viento, engrosando las filas de esos susurros lastimeros. Aunque logre encontrar un trabajo y envíe dinero a mi familia, esa noche interminable seguirá viva en mi mente, recordándome que a veces, en nuestro afán por sobrevivir, despertamos presencias que habitan en lugares que jamás soñamos comprender. Sombras bajo el cauce. Me llamo Mateo, y crecí en un rancho tan pequeño que la gente se conocía por el nombre de sus abuelos. No era un sitio con muchas oportunidades y, después de años intentando salir adelante sin éxito, tomé la decisión de arriesgarme a cruzar la frontera hacia el norte. De niño, escuchaba historias sobre ese viaje, a veces hablaban de calor insoportable, a veces de crueldad humana y otras de sucesos que nadie podía explicar bien. Yo no creía en cosas sobrenaturales ni me pasaba la vida contando leyendas. Pero lo que viví hace unos años todavía me provoca un escalofrío que recorre mi columna y me deja despierto hasta el amanecer. La pobreza en mi familia llegó a un punto en que la tierra ya no daba lo suficiente. Mis hermanos y yo crecimos trabajando en un campo estéril y mis padres hicieron lo imposible por alimentarnos a todos. Con el paso del tiempo, mis padres se enfermaron y no podía mantenerlos con apenas unos centavos al día. Fue entonces cuando un conocido me habló de un coyote que, según decían, era confiable. Se llamaba Gerardo, pero pocos lo llamaban por su nombre. Decían que conocía rutas seguras y que no cobraba tanto. En mi desesperación, reuní lo que pude, vendí una vieja vaca, algunos enseres y lo poco de valor que guardaba en la casa. Cuando finalmente tuve el dinero, me aventuré a buscar a Gerardo. Nos reunimos una noche en las afueras de un poblado que solo conocía por rumores. Éramos un grupo de 9 personas, contando al coyote. Había una mujer llamada Alma, que llevaba a su hija de la mano, una niña de unos 7 años que no hablaba mucho, un hombre de rostro adusto que jamás sonrió, un par de señoras que parecían hermanas, aunque nunca lo confirmaron, y 2 muchachos que iban muy callados. Gerardo nos pasó lista sin decir gran cosa, solo ordenó que lo siguiéramos sin hacer preguntas. No me importó su forma de hablar, estaba decidido a dar cada paso con cuidado. Sabía que cualquier error podía costarnos la libertad, la vida o ambas. Partimos a pie por caminos que serpenteaban entre cerros y matorrales. Apenas usábamos las linternas, Gerardo prefería las luces mínimas para evitar que nos vieran a la distancia. A veces se percibía el zumbido de helicópteros y todos nos quedábamos inmóviles, conteniendo la respiración. Según avanzábamos, me di cuenta de que el silencio no era normal, ni un grillo, ni un ave nocturna, ni siquiera el viento. Todo parecía detenido, como si la tierra respirara con un ritmo extraño. Tras unas horas de caminar a paso rápido, llegamos a un arroyo seco. Gerardo se detuvo para decirnos que estábamos cerca del río que debíamos cruzar. Explicó que esperaríamos a que cayera la noche por completo para evitar a la patrulla fronteriza. Aún así, había algo en su mirada que indicaba más preocupación de la que reconocía. Durante la espera, sentí un nudo en el estómago. No era solo miedo a la migra o al desierto,
era una sensación desconocida, algo que se clavaba en mi pecho y me impedía tragar saliva con normalidad. En cuanto el cielo se ennegreció totalmente, proseguimos. El río no era tan ancho, pero llevaba una corriente más fuerte de lo que imaginé. El reflejo de la luna apenas dibujaba líneas plateadas en la superficie y el sonido del agua, en lugar de ser un murmullo reconfortante, parecía un lamento interminable. Hubo un instante en que noté que la pequeña hija de Alma temblaba sin hacer ruido. Le pregunté si tenía frío, pero no me respondió, se limitó a mirarme con unos ojos tan grandes que se me heló la sangre. Me di cuenta de que sus labios se movían como si rezara en silencio. Gerardo indicó que avanzáramos en fila y no dejáramos de sostener a quien tuviéramos cerca. Casi no había luz, excepto por la luna, y las linternas se usaban solo para verificar dónde pisábamos. Al sumergir el primer pie, me sorprendió la temperatura del agua, helada como un témpano. Pero más perturbador fue sentir el fondo, las piedras estaban resbaladizas, con una especie de limo pegajoso que dificultaba cada paso. En ese momento, quise convencerme de que todo era parte del miedo, del cansancio o de los nervios, pero la piel se me erizaba al contacto con la corriente. Caminamos varios metros. El agua nunca pasó de la cintura, pero cada vez parecía más pesada. Uno de los señores, el que jamás sonreía, se detuvo de repente y se quedó inmóvil. Le pregunté si necesitaba ayuda, y me respondió con un susurro casi inaudible. Decía que sentía algo en el fondo del río, como si manos frías le rozaran los tobillos. Pensé que quizá era alguna corriente bajo las piedras, pero algo en su rostro me hizo callar y solo asentí, sin saber qué decir para tranquilizarlo. Unos metros después, escuché un sollozo, como un llanto apagado. Al principio creí que era la niña, pero cuando me giré para buscarla, vi que caminaba a unos pasos de mí, aferrada a la mano de su madre, en silencio total. El llanto parecía provenir del agua misma, un eco hueco que viajaba con la corriente. Me invadió un temblor interno al caer en la cuenta de que no había nadie más cerca de mí que pudiera llorar de esa forma. El hombre que iba detrás notó mi expresión y me preguntó si escuchaba algo. Antes de responder, el sollozo se convirtió en un gemido ahogado que resonó en la oscuridad. Instintivamente, todos nos detuvimos. Fue un segundo eterno, como si el río se tragara el sonido y nos escupiera un lamento antiguo. Gerardo se molestó y ordenó que siguiéramos, que no había tiempo para supersticiones. Sin embargo, podíamos ver en su rostro que estaba tan asustado como cualquiera. Nos apresuramos, pero el río parecía cobrar vida, haciéndose más profundo y más frío. Uno de los muchachos gritó diciendo que algo le había agarrado el pie. Intentó soltarse con desesperación, chapoteando y haciendo que el agua salpicara a todos. Al iluminar con una linterna, no vimos nada más que el movimiento frenético de sus piernas. Gerardo le gritó que se calmara, pero el muchacho insistía en que algo o alguien tiraba de él desde el fondo. Después de unos segundos de forcejeo, logró soltarse y prosiguió con paso más apresurado. No quisimos quedarnos más en aquella parte. Avanzamos con todas nuestras fuerzas, sintiendo el agua que parecía empecinarse en retenernos. Mis piernas dolían de tensión y el crujir de mis dientes no cesaba por el frío y el nerviosismo. A mi alrededor podía escuchar la respiración agitada de los demás y el galope implacable de mi propio corazón. Cada tanto, me parecía notar sombras que se agitaban bajo la superficie, pero no lograba confirmarlo porque no quería mirar demasiado tiempo al agua. Tenía un pánico irracional de encontrar ahí un rostro mirándome desde la penumbra líquida. Cuando alcanzamos la orilla, lo que sentí no fue alivio sino un terror aún peor. Nos percatamos de que faltaba gente. Nos contaron en voz baja y descubrimos que la mujer de las señoras que se parecían y uno de los muchachos que casi no hablaban no estaban. Alguien preguntó si los habíamos visto rezagarse, pero nadie recordaba en qué momento desaparecieron. Gerardo dijo que no valía la pena arriesgarse a volver para buscarlos, que quizás se habían adelantado por otra ruta o que tal vez habían retornado. Sin embargo, nadie creía esa explicación. La atmósfera se cargó de angustia. La niña se apretó contra su madre con fuerza mientras los demás nos quedamos inmóviles, con la ropa mojada y la mente llena de imágenes absurdas. En eso, surgió un gemido que reconocimos de inmediato,
el mismo lamento que habíamos oído en medio del río. Esta vez era más fuerte y prolongado. Volteamos la mirada y vimos dos figuras paradas en medio de la corriente, inmóviles bajo la pálida luz de la luna. No podíamos distinguir sus rasgos, pero algo en su estatura y silueta nos resultaba extraño. Nos miraban sin mover un solo músculo. La niña sollozó y su madre la abrazó, murmurando plegarias. Sentí un escalofrío tan profundo que mis piernas casi cedieron. Uno de los señores mayores empezó a rezar y en su voz percibí un temblor que dejaba claro su terror. Gerardo nos empujó para que continuáramos. Quería sacarnos de esa orilla antes de que algo más sucediera. Caminamos en silencio hasta llegar a un paraje solitario donde solo había árboles bajos y un cobertizo abandonado. Aún así, no pudimos descansar mucho. Las señoras que quedaban no paraban de llorar entre susurros, y el hombre que decía sentir manos en sus tobillos se quedó sentado, la vista perdida, repitiendo que nunca debió cruzar ese río. Intenté dormir un poco, pero cada vez que cerraba los ojos, el lamento del agua resonaba en mi cabeza como un eco lejano que no me permitía escapar. Al amanecer, nos pusimos en marcha de nuevo, con las ropas todavía húmedas. Gerardo apenas pronunciaba palabra, como si temiera que decir algo atrajera más desgracias. Avanzamos durante horas por senderos polvorientos. Nadie hablaba de lo que ocurrió, pero era evidente que todos recordábamos las figuras de la orilla y la desaparición de nuestros compañeros. Solo al llegar a una vieja casucha donde nos ofrecieron un poco de comida, Gerardo contó algo que jamás mencionó antes: ese tramo del río tenía mala fama entre los coyotes. Dijo que había muchas historias sobre gente que nunca volvía, que algunos sobrevivientes hablaban de voces que surgían del cauce y de sombras que te seguían a través del agua. Mencionó que había quienes aseguraban que las almas de los migrantes muertos se quedaban vagando, buscando arrastrar a otros con ellos para no sentirse tan solas. Aquellas palabras solo confirmaron mis temores. Pero lo que más me perturbó fue la mirada de Gerardo al narrarlo, porque sus ojos denotaban una certeza extraña, como si él mismo hubiera presenciado cosas peores. Nos recomendó no hablar más del tema, que lo olvidáramos para no invocar malas energías. Sin embargo, el silencio ya se había instalado en nosotros y cada uno cargaba con su propia versión de los hechos, con sus miedos y con la culpa de no haber podido ayudar a los que desaparecieron. El resto del trayecto fue una agonía. El calor del día contrastaba con el frío que seguimos sintiendo por dentro. No hubo más sustos en el sentido sobrenatural, pero la tensión y la tristeza se volvieron insoportables. Cuando al fin llegamos a un lugar seguro donde nos separábamos para seguir nuestros caminos, apenas nos dirigimos la palabra. Gerardo se marchó con su paga y no volví a saber de él. De los demás, algunos se fueron con parientes, otros lograron encontrar trabajo y yo terminé en una ciudad fronteriza buscando cualquier oficio que me diera para vivir y, con suerte, mandar dinero a mis padres. Los días que siguieron fueron difíciles. A menudo, cuando cerraba los ojos al intentar dormir, revivía el sonido de aquel llanto en la oscuridad. Me despertaba empapado en sudor, jurando que alguien me llamaba por mi nombre o que se escuchaba un susurro lastimero del otro lado de la puerta. A veces, mientras caminaba por las calles polvorientas, me parecía distinguir de reojo una figura conocida que se esfumaba al girar la cabeza. Otras veces, sentía el cosquilleo helado del agua en mis pies aun cuando estaba en tierra firme. Con el paso del tiempo, logré estabilizar mi vida lo suficiente para traer a mis padres. Encontré un empleo humilde que me permitió poner algo de comida en la mesa. Sin embargo, esa noche en el río nunca desapareció de mi memoria. Hay momentos en que, al quedarme solo, siento una presencia detrás de mí. He evitado a toda costa volver a cruzar por ahí, pero la frontera misma parece acecharme en sueños. Una herida abierta que me recuerda que hay fuerzas inexplicables y que no todo es tan simple como los mapas y los caminos señalados. A veces me pregunto qué pasó de verdad. Puede que el cansancio, el hambre y la desesperación nos volvieran más frágiles, más propensos a ver cosas que no estaban ahí. Pero nada explica la desaparición de dos personas que jamás volvimos a encontrar, ni esos lamentos que retumbaban sobre el agua, ni las dos figuras inmóviles que se alzaban en medio de la corriente como sombras vivientes. La razón me dice que hay explicaciones más terrenales,
pero el recuerdo me insiste en que aquel lugar custodiaba algo más, algo que sigue rondando las orillas, aguardando nuevas presas bajo la superficie. Hoy, cada vez que escucho el murmullo de un río, no importa cuán manso parezca, siento la piel erizarse y se me revuelven las entrañas. Trato de evitar lugares similares, pero a veces es imposible. En mis pesadillas, aún veo los rostros de quienes me acompañaban, los que lograron cruzar y los que no, mezclados con esos lamentos que se retuercen en la oscuridad. Sigo sin ser un hombre que cuente historias de fantasmas, pero hay algo que aprendí en carne propia. Existen sitios marcados por la tragedia, y a veces, entre la bruma y la noche, uno puede toparse con esas sombras que el mundo olvida. Nunca supe si fueron almas en pena o un horror que no tiene nombre. Solo sé que 2 personas nunca regresaron y que, hasta el día de hoy, me persigue la sensación de no saber contra qué nos enfrentamos en ese cauce. Ya no vivo en mi rancho, ni trabajo la tierra, ni sigo al pie de cerros silenciosos. Ahora vivo en un departamento pequeño con ventanas que dan a un callejón. El bullicio de la ciudad debería hacerme sentir seguro, pero el eco de aquella noche no desaparece. Cuando pienso en ello, me arrepiento a veces de haber cruzado, pero luego recuerdo que mi familia depende de lo poco que gano aquí. La vida te exige sacrificios, dicen algunos. No obstante, yo creo que hubo algo más que el simple precio de la frontera. Algunas cosas, una vez que te rozan el alma, se quedan para siempre. Nunca busqué el encuentro con el horror. No fue curiosidad lo que me llevó a esa orilla, sino necesidad. Y eso es, tal vez, lo que más me aterra, pensar que en cualquier otro momento, otras personas desesperadas podrían enfrentar lo mismo, toparse con esos lamentos en medio del agua. Sentirse atrapadas por manos invisibles y terminar convertidas en parte de las sombras que acechan a los que se atreven a cruzar. Quizás sea esa la verdadera condena, no saber si fuimos testigos de un suceso inexplicable o si, sin querer, nos convertimos en cómplices de algo más grande y siniestro que habita en el silencio de la noche fronteriza. Por eso cuento esto ahora, aunque no soy un hombre de historias. Porque tal vez alguien que lo lea decida no arriesgarse, o si lo hace, sepa que no solo el desierto, la patrulla o los coyotes representan peligro. Hay fronteras más profundas, invisibles a la mirada lógica, pero tan reales como las alambradas de metal. En cada lágrima derramada, en cada paso hacia lo incierto, nos acechan fuerzas que no vemos. No sé si todo fue un delirio de cansancio, una jugada de la mente o algo peor. Lo único que sé es que jamás volveré a mirar un río sin sentir en mi interior un murmullo lastimero, y que, de alguna forma, esa noche maldita todavía me persigue, recordándome que algunas partes de nosotros se quedan varadas en lugares donde nunca debimos poner un pie. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.